Hola, ¿me escuchan? Genial. Bueno, ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo soy Angie Villés, soy artista de acá de Mendoza. Nací en Rivadavia, no sé si hay alguien de Rivadavia por acá. Muy bien, genial. Bueno, desde hace unos años vivo en Godoy Cruz y estudié la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, la idea de esta charla es porque hace unos años empecé a trabajar con arte y nuevas tecnologías. Y quería darles la bienvenida y agradecerles por haber elegido estar hoy acá, entre tantas posibilidades tan lindas, porque yo creo y considero que ustedes como docentes son un eslabón súper importante y son a quienes debemos empoderar de alguna manera para lograr los cambios que necesita la escuela hoy, ¿sí? Para que se pueda transformar y esté más acorde a la globalización, a los entornos rodeados de tecnología, a las redes sociales, ¿sí? Porque hay un montón de temas que preocupan sobre la tecnología y el uso de estos aparatitos con los que andamos para todos lados, y si nos los olvidamos, parece que salimos desnudos de la casa, o sea, nos falta algo muy importante. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? ¿No es cierto? En una mesa hay dos personas y ¿dónde están? En su celular cada uno. Y hasta pueden estar aprendiendo, yo no sé qué cada uno está haciendo, pero lo que se pierde acá es algo muy importante. A ver si me llegan a lo mismo que, pero no hay diálogo, ¿no es cierto? O sea, están en la misma mesa compartiendo un momento y no hay diálogo. Y en las familias pasa lo mismo, ¿no es cierto? A veces ahora hasta hay 4 personas y los 4 cada uno tienen su propio dispositivo y está cada uno en su propia realidad, ¿sí? O sea que mientras más comunicados y más informados y más conectados estamos con todo lo externo, más desconectados estamos a nivel, digamos, intrapersonal cercano, ¿sí? Y esto es algo que preocupa, ¿sí? Pero de lo cual nosotros nos debemos ocupar, porque es una nueva realidad. Hace unos años atrás esto no pasaba, entonces ahora nosotros, de cada uno, desde ustedes en las clases, ¿sí? A mí me pasaba con mi obra, yo tenía que competir con la persona que estaba con el celular y tratar de ganar su atención de alguna manera para que viera lo que yo estaba tratando de mostrar. Sí, a todos nos pasa. O sea, tenemos que competir para que el diálogo sea con nosotros, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya las nuevas generaciones ya nacen con esto, ¿sí? Y podemos estar más de acuerdo o no con que los niños desde muy chiquitos tengan acceso a este tipo de tecnología, ¿sí? Hay muchos científicos que dicen que no es bueno darle un celular a un niño de menos de 2 años, ¿sí? Pero lo cierto es que están diseñadas las aplicaciones para que ellos las entiendan y no necesitan saber hablar para poder interactuar con un dispositivo. Encima los aplaude, les da estímulos y ellos quieren pasar cada vez más tiempo ahí, todos. Porque aparte nos venden publicidad, todos quieren que estemos más tiempo conectados ahí. Pero bueno, la tecnología, yo tengo una visión positiva de la tecnología. Y dije, bueno, si no puedo contra la tecnología, me uno a la tecnología y vamos a ver qué pasa, porque prohibirla no es un camino. O sea, la tecnología llegó para quedarse, sí, y está buena, tiene muchísimos beneficios. O sea, podemos acceder a muchísima más información que antes. Yo cuando estudiaba en la facultad me pasaba que tenía que estudiar con fotocopia de fotocopia, que no se leía nada, no sé si les pasó alguna vez, y las imágenes, yo como artista visual necesitaba imágenes, por ahí, no sé, en historia del arte teníamos que estudiar una iglesia tal, una mezquita tal, allá, y el libro me hablaba, pero yo si no la veía no entendía de qué me estaba hablando el libro. Tenía que recorrer una biblioteca, otra biblioteca, otra biblioteca. Era pérdida de tiempo total y nada que ver con lo que ahora tenemos, que por ejemplo está Google Art and Culture, que es una página web a la que uno accede, es un proyecto de Google, que uno puede, y cada vez agrega más, recorrer en 360 grados la iglesia, mezquita, pirámide, lo que quieran, de cualquier parte del mundo. Entonces,
Entonces el acceso ahora al conocimiento es más rápido, es más fácil, es gratis, solo necesitamos conectarnos a internet. Entonces no hay excusas para aprender hoy. Si uno dice, pero si ahora es más fácil, chicos, aprendamos, ¿qué nos falta? Entonces, el desafío hoy, y esto es a nivel global, ¿sí?, es la motivación. Y no solamente la motivación de los alumnos, sino también la motivación propia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos incorporar las tecnologías para que sean ya no un foco de distracción, sino que nos ayuden a hacer las clases más divertidas, más entretenidas, ¿sí?, a generar focos de interés? Y bueno, esto era un poco lo que yo me planteaba. Para hacer mi obra como artista, yo me planteaba esas dos cosas. Por un lado, veía que nos estábamos alejando de la realidad porque habían otras realidades. Y por otro lado, yo quería generar interés y que los niños o las personas grandes, todos los que iban con un celular, bueno, el celular también les ayudara a apreciar la obra. Entonces se me ocurrió que había salido hacía poquito un juego, esto fue como en el 2016, por ahí un poquito antes, como en el 2014, salió un juego que se llama Pokémon Go. No sé si lo han escuchado, niños por ahí que anden jugando. Está buenísimo, fue uno de los juegos más descargados de Google, desde todas las aplicaciones, Google Play, a los celulares y tablets, porque ¿qué permitía? Que el niño iba, o el grande, el adulto, yo también jugaba, íbamos por la calle y habían ciertos lugares en donde aparecía el Pokémon, o sea, un bichito ahí, y nosotros lo cazábamos y te ibas incorporando a tu arsenal, digamos, pero ibas caminando y te ibas desplazando por las ciudades y ibas encontrando estos personajes. Entonces yo dije, qué maravilloso, yo quiero esto para mi obra. Entonces empecé a investigar qué es lo que era esto de estas tecnologías que usaba este juego. Entonces ahora les voy a preguntar si alguno ha escuchado o sabe o quiere contarnos sobre estas tecnologías que se llaman realidad aumentada y realidad virtual, y si saben las diferencias, si quieren comentarnos o si quieren que las hablemos. ¿Quién se anima? ¿Quién sabe lo que es realidad aumentada o realidad virtual? ¿No? ¿Nada? ¿Los lentes? Perfecto. Esa es una. ¿Te acordás cómo se llama? Si es realidad aumentada o realidad virtual. Virtual. Muy bien. Y es para que quede registrado. Que con el teléfono Sí. teníamos una imagen, o sea, un dibujo, y nosotros poníamos el teléfono y la cámara captaba Sí. y podíamos ver todas las partes de la célula, el núcleo, todas las Arriba de lo que estaban viendo, exacto. Muy bien, esa es realidad aumentada. Igual que los filtros, ¿sí?, utilizan realidad aumentada, ¿sí? Acá hay una imagen que es como ejemplificativa, porque en realidad nosotros vemos lo que está viendo el niño en la aplicación, que son estas burbujas o este arbolito, que están como si se superponen a nuestra realidad. Entonces aparecen arriba del sillón otras cosas que se pueden recorrer, muchas veces pueden ser planas, pero se usa mucho que sean tridimensionales, entonces uno puede interactuar, recorrerlas, ¿sí? Y esto es realidad aumentada, ¿sí? Aparece otro elemento superpuesto a nuestra realidad, ¿sí? Diferente de la realidad virtual, que es como decían allá, que ya necesito unos lentes y esto es totalmente inmersivo. Entonces yo me sumerjo totalmente en otra realidad, puedo estar de repente, ya no más en esta sala, ahora estoy en el Aconcagua, estoy viendo un show del Circo de Soleil, estoy nadando en el océano, ¿sí? Y lo que hace este tipo de tecnología, al ser inmersiva, es que nos permite trasladarnos sin estar físicamente ahí, en cualquier parte, ¿sí?, hasta mundos totalmente imaginarios. Y muchas veces también utilizan estos otros dispositivos, entonces permiten agarrar cosas en esa realidad e interactuar dentro de esa realidad, por ejemplo, un arco y una flecha, disparar. Entonces, bueno, cuando yo veo que existen todas estas nuevas tecnologías, me parecía que lo que estaban planteando es que hay diferentes realidades entonces. Entonces empecé a pensar qué es la realidad, o sea, cuántas realidades tenemos,
¿sí? Para trabajar, ya no hay una sola realidad. Y bueno, en esto le hago un paréntesis, algo muy gracioso me pasó hace poco, que fue que mi hija de 8 años, fuimos a visitar a mi mamá, su abuelita, y ella tenía colgado un portarretrato que salgo yo en mi fiesta de 15 años. Y sé que mi hija antes no lo había visto, no lo había descubierto esa foto. Y lo ve y me dice, mamá, vení, me dice, ¿esta sos vos? Y le digo, sí, ay, qué bonita, ¿qué filtro usaste? O sea, yo quedé totalmente en shock. O sea, dije, es su razonamiento, ¿sí? Los niños ya tienen, así piensan. Entonces, cuando nosotros pensamos cosas para ellos, tanto ustedes como docentes, yo como mamá, eh, incluso para mi público como artista, porque viene toda esta generación, yo tengo que pensar así como ellos piensan y llegar de ese lado y estar entendiendo un poco este tipo de razonamientos que a mí, digo yo, no, ella no piensa que pasaron ya un montón de años y yo antes era así, no, quiere que estoy ahora y me puse un filtro. Entonces, ¿cómo hacer que la tecnología juegue a nuestro favor y cómo aprovecharla sin perder el diálogo, que es lo que nos preocupa, digamos, o por lo menos a mí me preocupa muchísimo? Entonces, bueno, empecé, como les decía, a incorporar, porque antes de, de este, de este proyecto que yo empiezo a incorporar nuevas tecnologías, mi arte era totalmente tradicional. ¿Sí? Pero yo lo que sabía es que quería encontrar a través de la tecnología una forma de llevar mi arte a otro nivel para poder vincularme de otra forma con ese público, ¿sí? Y llegar a tener así más una propuesta de juego, digamos, más lúdica e interactiva, ¿sí? No quería que pasaran por la obra y siguieran de largo, sino que se quedaran ahí, que jugaran. Pero siempre pensando en que lo más importante cuando uno produce, ya sea una obra, un escrito, un proyecto de clase, cualquier cosa que nosotros produzcamos, todo tiene que estar centrado en el mensaje. Y a partir de ahí, todo lo demás tiene que girar a su alrededor, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar primero qué queremos decir, ¿sí? Para trazar los objetivos que nos lleven a un plan y ver qué herramientas podemos utilizar que nos acerquen más a ese primer mensaje que queremos dar, ¿sí? Y una vez que tenemos la producción, ¿sí? No que quede ahí, listo, ya está, hice la producción, se acabó, llegué al objetivo final. No. La producción también nos dice, ¿sí? Si nosotros hicimos bien o no el transmitir ese mensaje inicial. Entonces, esa instancia, después de reflexionar sobre cualquier cosa que hagamos, es súper valiosa y nos da la herramienta de cómo continuar con el siguiente proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con estas tecnologías y empecé a incorporar realidad aumentada a las obras. Y acá, bueno, estas nenas que se ven en la primera foto de la derecha, así, bueno, sería de la izquierda, es así, están interactuando con una tablet y aparece en realidad aumentada un personaje con el que podían jugar. Y también más abajo puse otra misma imagen para que si alguien era más pequeñito también pudiera jugar e interactuar de la misma forma. Y en este otro lado está una pieza que es esta, que está acá adelante, que yo lo que hice fue ponerle un cartel que decía permitido tocar. ¿Sí? Empecé a trabajar con modelado 3D e impresión 3D para que las piezas tuvieran eso, digamos, de que no hubiera problema, no se rompen, no pasa nada, es plástico, puede tocar. Y lograr así otro tipo de acercamiento a la obra ya más multisensorial. Y para que fuera más multisensorial todavía y que interviniera no solamente lo visual, le incorporé también, llamé una DJ e hicimos una ambientación sonora de toda la muestra, en donde con el sonido también incorporábamos todas estas cosas que le iban pasando a los personajes con los que yo trabajo en la obra. Entonces se creaba todo un ambiente, un clima de esos personajes. Porque mi idea, como yo les decía, era un poco llegar a más, tener más alcance, más participación y
yo para lograr eso tuve que cambiar completamente lo que yo venía haciendo hasta ese momento. Y para lograrlo, como yo no tenía ni recursos ni conocimiento, empecé a investigar y logré presentar un proyecto con toda la idea de lo que yo quería hacer, y había un premio del Ministerio de Cultura de la Nación y había un premio por región nada más. Obtuve el premio y eso me permitió poder comprar una impresora 3D y empezar a llevar y a hacer toda la aplicación y todo lo que yo quería hacer. Pero mi obra antes era así, eran dibujos, pinturas, ¿sí? Y empecé a repetir muchísimo este tipo de imagen, ¿sí? Que era un vehículo y donde habían unos personajes que eran llevados, eran transportados, pero no por su propia voluntad, eran llevados casi como equipaje, incluso estaban atados muchas veces. Y gracias a esta instancia de reflexión, después de que uno como artista piensa, bueno, ¿por qué hice lo que hice? ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir yo? ¿Cuál es el mensaje de esta obra? Y las obras pueden tener muchísimos mensajes, ¿sí? Pero un mensaje que yo encontré en mi propia obra fue que me estaba hablando de cosas que me habían pasado a mí cuando yo era chica, porque bueno, con mi familia yo no tuve una infancia muy típica porque nos tuvimos que mudar muchísimas veces y anduvimos mucho tiempo en un motorhome, que es este que se ve acá en la foto. Yo soy esa más grande, mi hermanita y mi papá. Y mi mamá es la que sacó la foto. Y bueno, yo me di cuenta después de que a lo mejor era yo la que iba allá arriba eh, de estos vehículos. Porque yo no quería mudarme, yo quería quedarme siempre con mis amigos, no me quería cambiar de escuela, yo ya estaba bien ahí donde estaba y me llevaban, o sea, a mí me llevaban. Y yo eso lo pude ver después. Entonces muchas veces el mensaje de la obra está escondido, pero uno de alguna manera expresa a través del arte, y por eso yo creo que es una herramienta tan linda de que uno puede como explorar y trabajar en lo emocional, en las vivencias pasadas. Y ojo, o sea, todo esto que a mí me pasó cuando yo era chica, no lo digo como algo negativo, digo yo, pero fue algo que a mí me marcó indudablemente, ¿sí? Y hay un artista que falleció hace muy poquito, mendocino, no sé si algunos lo conocieron, fue maestro mío, Bermúdez. Él en su libro de aforismos tiene un aforismo que dice que que artistas somos todos, pero el artista pinte lo que pinte, siempre se está retratando. ¿Sí? Me hizo acordar mucho esto que yo encontré ahí en esta obra. Y otra vez el tema del mensaje, ¿no? De que a veces el mensaje lo tenemos como que volver a encontrar después para decir, bueno, entonces yo encontré eso en estos personajes y ¿qué hice? Bueno, dije yo, si esta soy yo voy ahí, que me van llevando, yo ahora me quiero liberar y como a mí me gusta la ciencia ficción, voy a hacer que estos personajes sean viajeros, pero del tiempo y el espacio. Entonces tienen esos trajes, que son trajes medios de peluche, porque hacen un poco referencia a mi infancia, pero son trajes espaciales, son como una coraza protectora que dejan que, o sea, los protege, pero a la vez no sabemos quiénes son. Y cuando llegan a algún otro planeta les pasa que los afecta la gravedad, por ejemplo. Entonces tienen esas posturas así. Pero bueno, yo trabajo con Blender, que es ¿cómo voy con el tiempo? Blender es una herramienta que yo uso y es libre y gratuita, por eso se las quería mostrar para que ustedes la puedan utilizar también si a alguno le interesa. Se puede descargar de blender.org y se usa muchísimo para hacer animaciones, películas animadas y todo, porque lo lindo es que me ahorro un montón de tiempo en cuanto a yo solamente modelo el personaje en esta posición, ¿sí? Y después le pongo un esqueleto, ¿sí? Y me permite con ese esqueleto interno digital poder ir dándole todos los movimientos que necesito al personaje. Y después tuve otro desafío, porque aparte yo no sabía modelado 3D, no sabía tampoco nada de impresora 3D, pero bueno, tuve que empezar a investigar y ver qué impresora podía comprar, cuáles eran
las limitaciones que tenía y cómo iba a tener que adaptar esos personajes y todo ese imaginario que yo tenía a materializarlo, porque mi idea era llevarlo a otra realidad. O sea, dije, ¿va a estar digital mi personaje? Sí, va a estar digital, pero también lo quiero materializar y que se pueda tocar. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Con una impresora, con plástico, bueno, ver qué plástico es más ecológico, ver, bueno, un montón de cosas. Pero también el mismo proceso y la misma herramienta te va permitiendo en el proceso encontrar posibilidades, como por ejemplo que si lo tengo que hacer en varias partes, por ejemplo para que fuera grande, como imprime limitado de tamaño, tuve que hacerlo como un rompecabezas después de armarlo. Pero al estar partido también me permitía que traspasara cosas, ¿sí? Y poder hacer este efecto, por ejemplo, en un vidrio, de que haya mitad de un auto de un lado, mitad del otro, y bueno, me servía conceptualmente porque como son viajeros del tiempo y el espacio, tienen que atravesar muchas veces materia. Y también le sacaba fotos, entonces otra vez volvía a ser bidimensional el personaje y me servía para seguir narrando como si fuera una película todo lo que le iba pasando a esos personajes. Y después, como otro desafío, era esto de implementar con la aplicación que jugaran con el personaje. Entonces también las personas se podían sacar estas fotos y llevarse de recuerdo. Y además tenían movimiento los personajes. Y bueno, ahí se ve y estaban esas plataformas en 3D donde supuestamente estaba caminando el personaje. Y como herramienta nueva que estoy utilizando ahora, ya de fuera de este proyecto, es DALL-E, que también se los dejo acá, es labs.openai.com. Y esta imagen que ustedes ven acá, en realidad fue co-creada con una inteligencia artificial, que es esta, OpenAI, DALL-E. Y es muy loco y muy nuevo, pero uno crea muy rápido así, porque en realidad uno solamente le da instrucciones a esa inteligencia artificial para crear una imagen. Y esto es súper controversial hoy en día porque hay muchísimos artistas e ilustradores que están diciendo, bueno, se nos acabó el trabajo, listo, porque si en 2 segundos solamente uno le da la instrucción y genera la imagen que uno quiere, listo, no hay nada que hacer. Pero bueno, lo mismo pasó cuando salió la fotografía. Lo mismo. O sea, muchísimos artistas del retrato pensaban, listo, ya se acabó el arte, la muerte de la pintura. Y no, en realidad lo que hacen es cambiar. Las cosas cambian y uno lo que tenemos que hacer es adaptarnos y ir buscando la vuelta a ver cómo vamos a hacer para que esto juegue a nuestro favor, ¿sí? Porque indudablemente podemos hacer mucho más en menos tiempo, puede eso, aumentar nuestra capacidad de adaptación, nos va a obligar a tener que desarrollar habilidades de resolución de problemas, ¿sí? Y además nos va a mantener más actualizados y amplía nuestras oportunidades de empleo, porque quién sabe a dónde termina uno aprendiendo todas estas cosas, las otras oportunidades que puede llegar a tener. Pero siempre lo que hay que hacer como foco, digamos, es en para qué vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Y sobre todo a quiénes queremos llegar, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos el destino, podemos trazar el mapa. Porque además los chicos hoy son prosumidores. No sé si habían escuchado este nuevo concepto, ¿sí? Prosumidores, ¿sí? Los chicos son prosumidores porque son consumidores de estas redes sociales, sobre todo, ¿sí? TikTok, Instagram y YouTube, pero a la vez son productores de contenidos para estas redes sociales, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad poder acompañarlos y ayudarlos porque ellos ya están creando arte. O sea, aunque nosotros a veces no nos enteran, pero hay muchísimos niños y adolescentes que ya están creando y publicando en redes sociales sus producciones de arte, ¿sí? Pinturas, música, bailes, ni hablar, canciones. Entonces, bueno, ellos ya lo tienen todo mucho más familiarizado. Y entonces se plantea la pregunta, ¿pero están haciendo ellos realmente arte? Y o sea, el concepto de arte es como todo un universo y la verdad que
para la sociedad y todo ha ido cambiando, ¿sí? Y en realidad hoy arte puede ser casi cualquier cosa. Yo les traje esta imagen que es de un artista mendocino, que es Andrés Piña, que en realidad es un ready-made, o sea, son cosas que él ya encontró, y lo que lo hace arte es que él tomó la decisión de que eso fuera arte, ¿sí? Con un concepto, con un nombre, transformó algo ya hecho en arte, ¿sí? Y yo me quedo con dos cosas, viendo tantas posibilidades de definir nuestras producciones artísticas, es que son formas de comunicarnos, entonces por eso hago siempre énfasis en el mensaje, ¿sí? Es expresión personal, por eso que yo les contaba que en realidad siempre pintemos lo que pintemos, hagamos un escrito, un poema, siempre nos estamos retratando a nosotros, pero no solamente nosotros, sino nuestro entorno, nuestra sociedad en que vivimos, ¿sí? Y por eso podemos conocer el arte de cualquier civilización, o sea, en realidad podemos conocer cualquier civilización gracias a su arte, ¿sí? Podemos saber cómo se peinaban, qué moda había, cuáles eran las costumbres, ¿sí? Porque trasciende a nosotros, es nuestro legado. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, no sé cómo voy con el tiempo, ya estamos, cuando nosotros nos planteamos una nueva forma de aprender arte o tecnología, en realidad lo que tenemos que hacer es no plantear aprender esa tecnología o aprender esa técnica, sino verlo desde un enfoque más bien semiótico, es decir, a ver, ¿qué quiero yo decir? Y entonces, ¿qué herramientas yo voy a tomar para que ese mensaje que yo quiero dar sea lo más cercano e ir ajustando, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una instancia de reflexión y análisis, sobre todo a posterior, ¿sí? Para que vuelva el ciclo a empezar otra vez. Tiene que haber esa retroalimentación, que cómo se hace desde el respeto, desde la colaboración, ¿sí? Desde la observación, para que cuando nosotros no nos quedemos como último en la producción, no solamente nuestra, sino también de nuestros chicos, sino que eso que ellos hicieron sea una instancia más para volver a empezar, ¿sí? Es como un ciclo. Entonces, bueno, ese era mi mensaje final, cómo conectamos desde la tecnología con el mundo y el entorno globalizado y con el arte conectamos con nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.